Buenos días, bendiciones. Amén. Amén. Bueno, vamos a darle gracias a Dios y estaré dejando haciendo unas recomendaciones. Primero de todo, pues, en la oración vamos a ser muy agradecidos con Dios por lo que Él está haciendo, por lo que cómo nos está respaldando. Pues oramos. Padre maravilloso, te damos gracias por este tiempo, Señor, de estudio, Señor, de tu palabra, el tiempo, Señor, que tú has dispuesto que tus hijos, Señor, vengan a tu casa a capacitarse y a estudiar tu palabra, Señor. Oramos, Señor, por lo que nos has estado respaldando como, Señor, el poder de tu Santo Espíritu ha puesto en el corazón de cada uno de mis hermanos para que ellos puedan, Señor, estudiar tu santa palabra, Señor. Sabemos que tú nos hablas a través de ella. Oramos por las personas que nos están observando en este tiempo a través de la internet, que nos están viendo, Señor. Oramos, Señor, para que tú, Señor, desde allí también ellos puedan recibir esta enseñanza, Señor. Gracias te damos, Padre maravilloso, por este tiempo, Señor. Agradecemos, Señor, porque sabemos que desde la distancia, Señor, tú también vas a tocar los corazones, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, iglesia, pues iniciamos un nuevo año de estudios 2021. Voy a hacer un poco de resumen para los que no me conocen. Mi nombre es Fernando Ramírez, ¿sí? Estamos llevando lo que es los estudios bíblicos y hay un reto muy grande que le estamos dando gracias a Dios, en el cual como iglesia estamos trabajando ya como instituto bíblico. Me gustaría que le dieran un aplauso al Señor. Dios se está manifestando de una manera increíble en el estudio de la palabra. Personas que vienen estudiando conmigo, este es el cuarto año de estudios bíblicos. Por lo tanto, ha sido de muchísima bendición el proceso que hemos ido llevando, pero aquí estamos y continuaremos porque creemos en Dios. En este hay un semillero de hombres y mujeres que aman su palabra y que van a estudiar para poder darla a conocer a otros. ¿Cuántos lo creen? Amén. Amén. Bueno, también decirles de que en teología sistemática, que es la materia que a mí me corresponde dar aquí, pues voy a empezar a explicar un poco por el proceso. Entonces, como iglesia de verdad que estamos contentos con lo que Dios está haciendo, así que vamos a iniciar ya con este estudio, ¿vale? Una cosa que sí me gustaría hacer unas recomendaciones, como quiero que lo sepan, estamos transmitiendo en directo y pues, me gustaría que fuéramos bastante discretos a la hora de hablar o comentar cosas, ¿sí? Porque nosotros sí estamos dispuestos a responder cualquier duda, pero de una manera muy ordenada. Ya estamos mirando a ver si más adelante cómo iremos trabajando esa área, pero siempre también al finalizar cualquier duda, respuesta a lo que haga falta, estaremos para ¿vale? Pues bueno, iniciamos este año de estudios, así que nuestra materia, la que vamos a estudiar, se llama Teología Sistemática. Para las personas nuevas, escriban este nombre, Teología Sistemática. Teología Sistemática, que es lo que estamos viendo a partir de aquí, ¿vale? Entonces, la teología sistemática ya lo vamos viendo ahí durante el transcurso, lo iremos comentando y lo iremos mirando y estaremos explicando un poco cada cosa. Por lo tanto, vamos a hablar quién es el autor. El autor de esta asignatura en la cual estamos trabajando se llama así, es la bibliografía de Lewis Sterling Schiffer. Ese es el autor, por si a ustedes les interesa comprarlos. Vamos a tener para poder ir aprendiendo más de la palabra, entonces seamos ordenados. Y hay otros que de pronto dicen, yo voy a tener mi biblioteca personal, pero en línea, ahí en la nube también, porque ahí también hay muchos libros que van a conseguir de manera en PDF, los pueden conseguir, los van añadiendo y van teniéndolo en línea. Ahora más adelante hablaremos más de este tema. Entonces, por lo tanto, si la persona se quiere acceder a este estudio de teología sistemática, pues antes, por lo tanto, voy a hacer una pausa. Primero que todo, quiero que aprendan a entrar a la página oficial de la Iglesia Elim. Entran a la página oficial de la Iglesia Elim, que es iglesiaelimchirona.com. Ustedes entran a esa página
Y ahí en la página pues van a encontrarse con esta página. Bueno, quería dejarles un poco para que la fueran viendo. Y en la parte del fondo aquí en la parte dice estudios. Ustedes van a estudios y automáticamente en estudios te van a mandar a unos estudios disponibles. En este caso está abierto, ¿sí? En este caso de teología sistemática. Si tú le das a teología sistemática, va a llegarle a ese formulario para que tú te inscribas, te van a registrar como nuevo. Entonces ahí hay una parte donde dice crear nueva cuenta. Y en esa parte de crear nueva cuenta van a ver que le dan ahí y empieza a salir un formulario donde van a escribir sus datos personales, su nombre y esto. Y ahí automáticamente también les va a decir cuál es el curso que ustedes van a estudiar en línea. Yo les recomiendo que lo vayamos haciendo, pero es que cuando terminemos nuestros estudios bíblicos podamos tener todos registrados. Estamos nosotros con nuestro equipo, ¿sí? Para poder colaborarles, ¿sí? Si se les dificulta, si tienen algún problema a la hora de empezar a rellenar estos formularios, nos dicen y nosotros estaremos trabajando, ¿vale? Por lo tanto, era esa observación y me gustaría que lo fuéramos haciendo durante el transcurso. Pues volvemos otra vez donde estábamos y escriban como título la teología y su definición. Una de las cosas también que quiero decirles es que ¿cuántas personas están estudiando por primera vez teología? Que ya hemos estudiado teología, creo que esto ya lo tenemos, ¿no? Sí. Vale. Luis Calito no estaba, ¿no? No, llegué hace poco. Vale. Entonces tenemos logos, discurso. Vuelvo a repetir. Carlos me pregunta de que las personas que han estudiado, que ya lo tienen, sí, lo tienen. Pues si no lo tienen, si lo tienen, no hace falta. Pero si tú tienes tus apuntes, como es una asignatura independiente, pues yo cuando estaba estudiando, pues intentaba también colocarlo, porque es parte de la asignatura. Y así también lo tengo aquí. De tantas veces que lo fui apuntando, ahí me estoy quedando en la mente, porque ahorita vamos a hablar de todas estas cosas. Seguramente lo habrás escrito de aquí hace un año atrás, pero ahora seguramente vas a querer recordarlo y no lo tienes en tu mente. Pero si lo escribes, seguramente que lo vas a memorizar. ¿Vale? Vale, entonces, logos, discurso. ¿Qué es? Teos, Dios, logos, discurso. Pues teología significa discurso de Dios. Hablar sobre Dios. ¿Vale? De eso se trata, discurso sobre Dios. Escriban, por favor. Cristo, como la palabra viviente. Cristo, como la palabra viviente. Y la Biblia, como la palabra escrita. Cristo, como la palabra viviente y la Biblia como la palabra escrita. Forman el logos o la expresión de Dios. Forman el logos o la expresión de Dios. Voy a parar un momento aquí mientras ustedes van apuntando. Quiero explicarles un poco con respecto a lo que acaban de escribir. Entonces, Jesucristo es el logos de Dios, es la expresión de Dios. Para poder entender, es la manera como nuestro gran Dios, nuestro Rey, se ha querido dar a conocer a la humanidad. Entonces, Jesucristo es la palabra viviente. Ustedes recuerdan en Juan 1:1, donde la palabra dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Pues Jesucristo es ese verbo, es la palabra. Cuando habla de verbo es la palabra. Entonces, Jesucristo es esa palabra viviente. Después en el 1:14 dice, la palabra dice, y el verbo se hizo carne. O sea, la palabra se hizo carne y habitó con nosotros y vimos su gloria como la gloria del unigénito de Dios. ¿Sí? Entonces, está hablando de que Jesucristo es esa palabra que se hizo
carne. O sea, ¿qué se hizo? Se hizo humano, se hizo como uno de nosotros. Para poder entender esto es como Dios, un Dios sobrenatural, un Dios, el Dios majestuoso Dios, dándose a conocer a una humanidad. Por lo tanto, se hizo uno igual que nosotros, se hizo hombre. Lo explicaba en los otros cursos de la manera para poderlo comprender. Imagínate que aquí hay una colonia de hormigas y tú quisieras darles un mensaje a esas hormigas. Pues lo que tienes que hacerlas es hormiga, habitar con las hormigas para poderle transmitir el mensaje. Pues Dios, ¿sí? Dios omnipotente, se ha hecho hombre, como igual que nosotros, de la misma manera, para podernos transmitir un mensaje en un lenguaje que nosotros lo podamos comprender, podamos entender, comprenderlo. Entonces, una de las maneras, ese logos es Jesucristo. La palabra viviente se hizo carne para podernos dar una expresión, para mostrarnos. ¿Han tenido claro esa primera expresión? Ahora le voy a hablar de expresión. Entonces, la Biblia como la palabra escrita, ¿sí? Esa palabra escrita también forma el logos y la expresión de Dios. Es la otra manera como Dios se ha dado a conocer a la humanidad. Por medio de la palabra, nosotros podemos conocer a Dios. Lo podemos conocer de una manera más, lo hemos ido conociendo a través de las Santas Escrituras. Por lo tanto, el logos de Dios, que es la palabra que hemos dado a conocer. Ustedes recordarán que nosotros cuando estábamos en el Antiguo Testamento y hemos leído de muchas maneras, ¿sí? han recordado que Dios hablaba y les decía, el profeta hablaba y decía, vino a mí palabra de Jehová diciendo. Pues Dios estaba hablando y eso quedó todo plasmado en las Escrituras, quedó escrito. Esa es parte de nuestra escritura bíblica, es lo que Dios les hablaba. O sea, Dios dándose a conocer a través de la palabra. Y ellos plasmaban, por medio de los escribas, plasmaban esas lecturas, que es lo que hoy en día nosotros tenemos esos libros, que es la Biblia, ¿sí? Entonces, la palabra de Dios es la palabra que es inspirada por Él, y esa palabra es una expresión de Dios. Nosotros conocemos parte de los atributos de Dios, es gracias a las Escrituras. Podemos conocer a un Dios creador, es gracias a las Escrituras. Podemos conocer a un Dios de amor, gracias a las Escrituras. Podemos conocer a un Dios de misericordia y también de todas las cosas que hemos ido conociendo gracias a las Escrituras. Jesucristo es la otra manera como ha ido expresando el Padre. Entonces, ¿cuáles son los dos logos de Dios? Repitamos. El primero es Jesucristo, que es el logos de Dios. Y el segundo logos de Dios sería ¿cuál? La palabra de Dios. Entonces, esas dos expresiones de Dios es lo que hoy en día podemos nosotros conocer a Dios. Ahora, ustedes recordarán en la palabra también, y yo muchas cosas de estas que estoy escribiendo, vayan tomando nota, algunas cosas, porque esto es bueno que les quede aquí en la mente, que en Hebreos 1, del 1 al 3, dice la palabra de que Dios, habiendo hablado a todos, nos ha ido hablando en estos tiempos, de muchas maneras, por medio de los profetas, dice la Escritura, nos ha hablado, pero en estos tiempos nos ha hablado a través de su Hijo. Entonces vino a hablarnos a través de Jesucristo. Jesucristo vino a expresar al Padre. Jesucristo Él es la imagen visible de nuestro Dios invisible. ¿Sí? Entonces Jesucristo vino a expresarnos a Dios, darnos a conocer. Recuerda que Él le decía a Felipe, Felipe le decía, muéstranos al Padre. Y el Señor Jesucristo le dice, tanto tiempo que estoy contigo y estoy con vosotros y me dices que le muestre al Padre, ¿no creéis que el Padre en mí somos uno solo? Que el Padre está en mí. O sea, lo que estaba diciendo es que él estaba mostrando al Padre. ¿Quién nos está mostrando? Jesucristo. Y la palabra nos muestra en muchas partes de que Jesucristo nos expresa al Padre, ¿sí? Él es el que nos enseña y nos lo hace ver, como lo dice en Colosenses 1:15, ¿sí? Entonces todas estas citas las va buscando. Colosenses 2:9 también, ¿sí? Lo pueden ir escribiendo y ustedes lo van a leer en sus casas. Entonces queda claro que hay dos formas y dos maneras de expresión de Dios. Una que tenemos que es Jesucristo y la otra es la palabra, ¿vale? Continúo.
podríamos definir la teología como la ciencia que se dedica, al estudio, podríamos definir la teología como la ciencia que se dedica al estudio de todos los atributos y perfecciones de Dios. La ciencia que se dedica al estudio de todos los atributos y perfecciones de Dios. Voy a dejarla aquí para que escriban. ¿Qué es lo que acabamos de escribir? La teología, estamos hablando ahora de una parte de la palabra de nuestro estudio. ¿Cómo se llama la asignatura total que estamos estudiando? Teología sistemática. Estamos hablando ahora solo de la primera palabra, teología. Ahora hablaremos de la palabra sistemática. ¿Vale? Por lo tanto, la teología es la ciencia que se dedica al estudio de todos los atributos y perfecciones de Dios. Nosotros, seres naturales, vamos a empezar a estudiar a un Dios sobrenatural. Seres finitos, vamos a empezar a estudiar a un Dios infinito. Por lo tanto, ¿de dónde hemos sacado la información de los atributos y perfecciones de Dios? De la palabra de Dios, de lo que Jesucristo nos ha mostrado y de lo que nos ha mostrado la palabra. Pero nosotros no podemos comprender y entender que con una mente tan finita y tan natural podamos comprender a un Dios sobrenatural. Por lo tanto, intentaremos entender a todo lo que es la raíz de las Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, estudiando sobre Dios. Y eso es lo que somos nosotros, unos estudiosos de Dios, unos teólogos. Esa es la palabra que significa teólogo, estudiosos de Dios. ¿Hay estudiosos de Dios aquí? Vale. Por lo tanto, vamos entrando en materia, teología sistemática. Teología sistemática. Como título, ¿no? La teología sistemática, ahora sí vamos a empezar a hablar de la palabra, ¿qué? Sistemática. Entonces, la teología sistemática, como su nombre lo indica, es la ciencia que se dedica a buscar clasificar y ordenar. Es la ciencia que se dedica a buscar, clasificar y ordenar todas las verdades que se encuentran en las Santas Escrituras. Todas las verdades que se encuentran en las Santas Escrituras acerca de Dios, todas las verdades que se encuentran en las Santas Escrituras acerca de Dios y su universo. Acerca de Dios y su universo, para luego incorporarlas en su sistema. ¿Vale? Ahí le voy dejando para explicar esta parte y ustedes van a escribirlo. Por lo tanto, ¿a qué les recuerda la palabra sistemática? A un sistema, sí, en este caso como a un ordenador. Eso es lo que estamos escribiendo aquí. De que así similar como ustedes tienen un ordenador en Sudamérica portátil o computador, pero ¿qué es lo que hacemos nosotros? Cuando ustedes tienen una foto, ¿ustedes qué hacen con esa foto y la quieren poner en su ordenador? ¿Qué hacen en eso? Pues van a una carpeta que significa, que llama ¿qué? Imágenes. Entonces cogen la foto y la suben a una carpeta que se llama imágenes. Si tienen una música de una canción, van a una carpeta que se llama música. Y eso es lo que quiere decir lo que estamos escribiendo, que nosotros es la ciencia para empezar a buscar, ¿sí? ¿En dónde vamos a buscar? En la Biblia. Clasificar por tópicos
¿sí? Los que vienen estudiando conmigo y ahora lo van entendiendo más adelante, hemos ido estudiando por temas, ¿sí? Clasificar, y después de que los hemos ya buscado en la Biblia, los hemos clasificado, después los vamos a ordenar en carpetas en temas específicos, como un ordenador. Entonces eso es lo que hemos escrito. Y después, ¿qué es lo que hemos? Hemos buscado, hemos ordenado y lo hemos archivado, lo hemos ordenado de una manera ordenada que están en la Santa Escritura todo lo que está acerca de Dios y su universo, el universo que nosotros conocemos, ¿vale? ¿Ya claro? Después, para luego incorporarlas en un sistema, en un ordenador y componerlos en una manera ordenada, ¿vale? Por lo tanto, voy a empezar a hablar de ustedes. Así que quiero que por favor lo crean cuando yo les esté hablando. El teólogo, voy a volver a decir lo que me han creído dos. El teólogo, por lo tanto, coma, es la persona que dedica su vida. Es la persona que dedica su vida a estudiar y sistematizar las Santas Escrituras. El teólogo, por lo tanto, es la persona que dedica su vida a estudiar y sistematizar las Santas Escrituras. Dejo ahí para que vayan escribiendo. ¿Qué es lo que acabamos de escribir? De que nosotros, como teólogos, estudiosos de Dios, vamos a dedicar nuestra vida, ¿sí? Vamos a dedicar a nuestra vida para empezar a estudiar y ordenar y sistematizar las Santas Escrituras, hacerlas de una manera ordenada. Los que estuvieron el trimestre pasado vieron que cuando tuvieron que hacer sus propios sermones se encontraron de que necesitaban ser ordenados a la hora de trabajar, y eso es lo que queremos, de que nosotros seamos ordenados. Un teólogo que no es ordenado sencillamente tiene problemas a la hora de transmitir un mensaje, ¿sí? Entonces nosotros hemos querido ser ordenados, que seamos ordenados a la hora de guardar nuestros apuntes. Que de pronto le diga, bueno, ¿y los apuntes de bibliología? Los apuntes de cristología, los que tenían, sí, los tenía en unas hojitas por ahí, pero ahora no sé dónde están por ahí. No, guarden sus apuntes, que esos apuntes son los que les sirven, esos son los apuntes que a mí me están sirviendo para poder transmitir esta enseñanza. Todo lo que yo guardé durante mis 4 años de estudios es lo que yo estoy ahora transmitiendo. Entonces todos esos apuntes son los que yo estoy ahorita utilizando. Ahora, ¿qué hice con mis apuntes? Pues los guardé y los subí a la nube y los tengo ordenados y clasificados y lo voy a enseñar. ¿Por qué? Porque es bueno hablar con propiedad. Mira, este es mi Drive. ¿Ustedes cuántos tienen Drive aquí? ¿Drive? Los que no tienen, aprendan a utilizarlo, que es muy fácil, está en la nube. Aquí, ¿qué dice? Temas cristianos. ¿Ve? Tengo carpetas, todos los colores diferenciados. Instituto Bíblico. Instituto Bíblico. Primer semestre, segundo semestre, tercer semestre, cuarto semestre, quinto semestre, sexto semestre, séptimo semestre, octavo semestre. Voy al primer semestre y me encuentro con cada tema asignado, consejería, práctica, ¿sí? Biología, Romanos, Hechos de los Apóstoles. ¿Te das cuenta lo que les quiero tratar de transmitir? En este tiempo, arqueología, Jeremías, monarquía, todos esos estudios están ahí, pero ordenados. Ahora, si yo voy a uno de estos, pues están todas mis clases también ahí ordenadas. Eso es lo que más o menos les quiero tratar de transmitir. ¿Ve? Eso es lo que quiero que empiecen a hacer. ¿Qué? ¿Con lo que tenemos que ser? Ordenados. ¿Queda claro? Ahora, yo sé que al principio dice, uy, hermano, pero yo eso de pronto, pues poco a poco vas aprendiendo. Si verdaderamente sientes en el Señor que te gustaría, ahora, yo quiero unos apuntes que recibí hace 12 años, pues ahí los tengo. Mis prédicas están ahí guardadas en una carpeta especial. Todas las enseñanzas están guardadas. Entonces, si ustedes se acostumbran a ser ordenados, pues de esa manera pues van a ser más efectivos para el ministerio de la obra del Señor, que es explicar su palabra, enseñar, porque aquí se están levantando pastores
¿Cuánto lo creen? Amén. Se están levantando maestros, evangelistas, misioneros, Dios los está poniendo aquí. Uno no sabe. Yo cuando empecé a estudiar, la verdad no estudié para lo que Dios me está colocando. Yo estudié sencillamente porque yo quería aprender de Dios. Y siempre lo explico, ¿por qué? Porque es que el enemigo me engañó. Cuando yo conocí del Evangelio, al cabo de 3 años yo me aparté, y después de haberme apartado del Evangelio, cuando regresé, por la misericordia de Dios, permitió que yo regresara, la primera pregunta que me dice, Señor, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué me aparté yo de ti? Y es sencillamente entendí, porque no le conocía, porque no estaba fundamentado en la roca. Entonces dije, esto no me va a volver a pasar, y me metí a estudiar. Entonces es lo que digo, que empecemos a creerle a Dios, porque Dios está haciendo cosas grandes. No sabemos por qué, pero Dios sí lo tiene preparado. ¿Cuánto lo cree? Bueno, se escriban por favor. El teólogo, voy a volverlo a decir a ver si alguno lo cree. Es que quiero que les quede claro. El teólogo, a ver que sepa que le estoy hablando a usted, ¿vale? El teólogo habla de parte de Dios. El teólogo habla de parte de Dios. El teólogo habla de parte de Dios. Todo lo que el Señor le ha hablado antes en oración. Todo lo que el Señor le ha hablado antes en oración y en el estudio de su santa palabra. Es importante, ahí lo dejo para que escriban. Es importante que como teólogos también dediquemos un tiempo de oración. Eso es lo que le estamos queriendo decir, que seamos personas de oración, que estamos constantemente en oración. Y le doy gracias a Dios por el mover que está viviendo aquí en la iglesia, porque ustedes mismos se darán de cuenta los tiempos que pasamos de oración y los tiempos que pasamos en el estudio de la palabra. Entonces, oración más estudio de la palabra, verdaderamente el mover del Espíritu Santo es grande. Lo estamos viendo. Entonces, un teólogo que verdaderamente dice, primero, para hablar de Dios, primero que Dios nos hable a nosotros, para poder hablar de Dios. O sea, tener esos tiempos de oración. Es como, y se me viene a la mente, cuando ustedes quieren hablarle de Dios a una persona, ¿qué es lo que tienen que hacer primero? Orar. Entonces ir a hablarle a Dios de esa persona. Primero ustedes van y le hablan a Dios de esa persona para después ir a hablarle a esa persona de Dios. O sea, ¿qué es lo que dice? Orar primero por esa persona. Y lo mismo para el estudio de la palabra. Ya no se trata de un tú a tú, de algo personal, sino en general. Si ustedes tienen que dar una prédica, o tienen que dar una enseñanza, tienen que dar un estudio local en un grupo de crecimiento, un estudio normal, pues ustedes primero van a tener esos tiempos de oración para después ir a hablar de Dios a esas personas. ¿Queda claro? Vamos a hablar los requisitos del teólogo. Ya voy a hablar de ustedes. El teólogo... Amén. Escriban, por favor. Primer punto. El teólogo debe aceptar que las Santas Escrituras... El teólogo debe aceptar que las Santas Escrituras han sido inspiradas por Dios. Han sido inspiradas por Dios y por lo tanto han sido inspiradas por Dios y por lo tanto son la única regla de fe y práctica. Han sido inspiradas por Dios, por lo tanto son la única, digan conmigo, única. Son la única regla de fe y práctica. Y si quieren, subrayen ahí única. Subrayen. Entonces nosotros como teólogos debemos de aceptar que estas santas escrituras, lo que es la palabra de Dios, verdaderamente ha sido inspiradas por Dios. Lo tenemos que aceptar. Porque si tú tienes dudas con respecto a las escrituras y de pronto empieza a decir, no, es que yo creo que de pronto aquí se equivocó Dios, o esto yo no lo creo, tengo dudas.
y empieza de pronto a debatir por algún tema, sencillamente de pronto no es que sea un estudioso de Dios, sino de pronto un crítico, porque hay críticos de la palabra que estudian exclusivamente para eso, para ser críticos de la Escritura y para estar debatiendo. Por lo tanto, entonces, deben de aceptar de que las Santas Escrituras han sido inspiradas por Dios por medio del Espíritu Santo, inspiradas por Dios, ¿vale? Y esa Biblia que hoy tenemos son nuestra única regla de fe y práctica. No tenemos que ir a otros libros. No necesitamos otros libros. No necesitamos otros libros para poder decir, es que es el complemento de la Biblia. No, la Biblia está completa. La Biblia ya ha sido escrita y es completa. No es que no necesitemos otros libros para estudiar como estos comentaristas bíblicos, sí, pero lo que me estoy diciendo es que no empecemos a creer que necesitamos otros libros, otras nuevas revelaciones. Ustedes deben de conocer mucho por internet cómo personas se están levantando, haciéndose creer que son nuevos profetas, que Dios les ha dado una nueva revelación, y no voy a dar nombres, pero lo pueden buscar. Una mujer que dice que Dios le ha dado un nuevo Apocalipsis. O sea, que le hace falta, el Apocalipsis no estaba completo, pero Dios a ella en este tiempo le ha dado un nuevo Apocalipsis, y que ese es. Y lo increíble es que muchas iglesias lo aceptan y lo permiten, y permiten que personas como esta vayan a los púlpitos a mostrar el nuevo Apocalipsis. Aquí se está levantando hombres y mujeres, verdaderamente eso es lo que se quiere como instituto, como iglesia, de que nos levantemos hombres que dediquemos solamente a la sana doctrina, y por lo tanto todas esas cosas las tenemos que hablar, ¿vale? Entender. Entonces, han sido inspiradas por Dios, ¿vale? Paso. Segundo, el teólogo. Amén. El teólogo no debe malinterpretar ni cambiar la verdad. El teólogo no debe malinterpretar ni cambiar la verdad contenida en la santa palabra de Dios. No se debe malinterpretar. Muchas veces nosotros en un dicho que utilizamos mucho y que de muchos maestros que hemos ido aprendiendo, que un texto fuera del contexto es un pretexto. Por lo tanto, ¿qué es lo que el peligro de esto que les acabo de decir? Se han levantado durante la era de la iglesia, estoy hablando en estos 2000 años, se han levantado hombres y se han levantado mujeres que han dicho, ¿sí? Y han estado hablando de unas nuevas revelaciones. ¿De dónde salieron los testigos de Jehová? ¿Sí? Entonces, no recuerdo los nombres, si Joseph Russell y John Smith, de los mormones, ¿sí? Pero ellos son personas que han dado unas nuevas revelaciones, ¿sí? O Elena White, que hay unas nuevas profecías que están ahí. Entonces ellos están pendientes de sus profecías, como en este caso los mormones, pues son sectas que se han ido levantando. ¿Por qué? Porque han malinterpretado las Santas Escrituras. Y de ahí han cogido mucho fuerza y le han hecho mucho daño. Muchas personas han caído en esas sectas. ¿Por qué? Por no tener conocimiento. Dice la palabra, mi pueblo perece por falta de conocimiento. No es por falta de relación, sí es importante tener la relación, pero te digo por falta de conocimiento. Y por no tener conocimiento, viene una persona, te toca la puerta. Ya sabe a qué me refiero, que están tocando la puerta. Tú abres la puerta, le empiezan con la Biblia en mano, le empiezan a hablar sobre Jesucristo y tú crees todo lo que les digan. Pero verdaderamente su doctrina pues no es real, porque niegan a Jesucristo su deidad, sino que sencillamente es una creación más de Dios, ¿vale? No voy a entrar aquí, pero quiero que ustedes tengan en cuenta de que estas doctrinas, la de Joseph Smith, la de Elena White y todo esto son de personas que malinterpretaron las Santas Escrituras y han dado hasta fechas, ¿vale? Pasamos porque tenemos que avanzar. Tercero, el teólogo debe aceptar que como ser humano, el teólogo debe aceptar que como ser humano está limitado para comprender plenamente a Dios. Está limitado para comprender plenamente a Dios.
Ya que el Señor es sobrenatural e infinito, mientras que nosotros somos seres naturales y finitos. Ya que el Señor es sobrenatural e infinito, mientras que nosotros somos seres naturales y finitos. Es lo que habíamos hablado anteriormente, de que nuestra mente natural y finita, pues no podemos llegar a comprender a un Dios sobrenatural. Para que ustedes entiendan, Dios es un mar de conocimientos. Un mar, imagínense un mar de conocimiento. Y nuestro conocimiento está limitado en un vaso de agua. A mí me gusta representarlo de esa manera, porque no podemos entender a un Dios sobrenatural con una mente natural. Un Dios eterno con una temporalidad. Dios es eterno y nosotros somos seres temporales. Esa dimensión del tiempo es para nosotros. ¿Vale? Por lo tanto, es importante que entendamos de que no podemos entenderlo. Así que cuando hablamos de que aquí estamos estudiando todas las verdades concernientes a Dios, obviamente aclaramos que nos limitamos por tener una mente natural y una mente finita. ¿Vale? Paso. Cuarto, el teólogo debe entender que necesita la revelación del Espíritu Santo. El teólogo debe entender que necesita la revelación del Espíritu Santo. ¿Cuánto lo creen? Amén. Para poder entender las Santas Escrituras. Para poder entender las Santas Escrituras. ¿Vaya? Pues. Quiero hacer una imagen, una foto, entonces me gustaría que alguien por ahí hiciera así. Bueno, el teólogo debe entender que necesita la revelación del Espíritu Santo para poder entender las Santas Escrituras. ¿Vale? Entonces necesitamos ¿qué? ¿La revelación de quién? No necesitamos la revelación de Elena White, ni necesitamos la revelación de Joseph Smith. ¿Vale? Necesitamos la revelación de quién? Del Espíritu Santo, la del Espíritu Santo. Por eso necesitamos pasar tiempos de oración, de estudio para poder comprender la palabra. Quinto, el teólogo debe ser una persona consagrada al estudio, paciente e incansable. Debe ser una persona consagrada al estudio, paciente e incansable de las Santas Escrituras. Ser ordenados, pero también tenemos que ser pacientes. No crean que esto es de la noche a la mañana. Esto no es de la noche a la mañana. Nos gastaremos muchísimas vidas, no nos alcanza esta vida para poder comprender y entender bien a Dios. Pero intentamos, en nuestros estudios bíblicos, entender más de la mente del Creador. Y es precioso, porque eso te da fortaleza, para que tú entiendas y tengas identidad. Los que han venido estudiando conmigo han visto cómo hemos ido, cada asignatura es una nueva revelación. La palabra del Señor dice: conoceréis la verdad y esa verdad os hará. Cada vez que nosotros entendemos una nueva declaración de Dios, una nueva afirmación de las Escrituras y la entendemos en nuestra mente, nos ha hecho más libres. Desde que estamos conociéndole, desde el principio que lo empezamos a conocer, que éramos unos bebés espirituales, hasta la fecha, cada vez que hemos ido conociendo una nueva relación, hemos ido conociendo nuestra identidad, quiénes somos en Cristo, quién es nuestro Creador. ¿Sí me entiende? Eso es lo que quiero que entendamos. Entonces es paciente, pero también incansables. Hasta la muerte nos casamos con las Escrituras. Y llegamos a viejitos ya cuando podamos, pero seguimos estudiando la palabra y aprendiendo a estudiar la palabra. Por eso nos hemos visto en la tarea de, como estudios bíblicos de la iglesia, tratar de empezarlos a introducir para leer las Escrituras como mínimo una vez al año. ¿Quiénes están siguiendo los mensajes que he estado colocando por internet y por WhatsApp? Yo sé que no lo están haciendo todos, pero yo quiero animarlos a que todos empecemos. El teólogo como mínimo debe estudiar la Biblia una vez al año. Dije, una vez como mínimo. Si la pueden leer 2 veces,
Bendición, es que va a ser de bendición para sus vidas, no es porque a mí me haya dado el capricho de que ahora todos tienen que leer las Escrituras, no, es porque verdaderamente entendemos que es en las Sagradas Escrituras y eso te va a ayudar, esa palabra rema del día a día te va a ayudar a ti, la palabra que Dios te da, esa es la relación. Y sé que hay muchas personas que lo están haciendo porque algunos me han escrito y me han hecho comentarios y me han estado hablando con respecto a eso. ¿Ve? Entonces yo sé que lo están haciendo y lo estamos haciendo y seguiremos haciéndolo y porque estamos es un nuevo proyecto de pasarles, tomarnos el tiempo de pasarles esa información y alguno dirá, ¿y la de hoy? La de hoy ahora ya se la envío. La tengo ahí lista pero no la he podido enviar por trabajo, pero ya la enviaré más tarde, ¿vale? Entonces, la Escritura, léela como mínimo una vez al año. Entonces nosotros tenemos que ser consagrados del estudio de las Santas Escrituras, ¿vale? Sexto, el teólogo debe estar dotado de fe. El teólogo debe estar dotado de fe para que pueda entender y enseñar las Santas Escrituras. El teólogo debe estar dotado de fe para que pueda entender y enseñar las Santas Escrituras. Es necesario de que creamos, porque si no creemos lo que estamos leyendo, entonces, ¿cómo podemos ir a hablarle a nuestros hermanos de algo que no creemos? Y estoy dudando, yo no sé, ¿será que es verdad lo que dice la palabra de que Josué oró y se detuvo el sol cuando dijo, detente sol? ¿Eso será verdad? Eso yo creo que es mentira, no sé, de pronto algo. O de pronto cuando dijo Moisés, dio el golpe a la madera y se abrió el mar. Y empezamos a crear dudas contra todas estas cosas, ¿no? Nuestra fe es de que si Dios lo dice en su santa palabra, es porque así es. Si de eso depende las Escrituras, de creer, tener fe para poder creer lo que está escrito ahí. Porque ahí están nuestras promesas también, de las venideras, de que vamos a estar con Cristo por una eternidad. ¿Cuántos lo creen? Amén. Por lo tanto, tenemos que creer. Y si empezamos a crear con dudas a todo esto, entonces verdaderamente es importante que nosotros entendamos que como teólogos y estudiosos de Dios tenemos que tener esa fe, pedirle a Dios que nos dé esa fe para poderlas también entender y después de que la hayamos entendido, ¿qué tenemos que hacerla? Enseñarlas. Bueno, enseñarlas. ¿Vale? Enseñar la Santa Escritura, pero primero las tienes que entender con fe para poderlas transmitir, ¿vale? El teólogo debe examinar la palabra completamente. Debe de examinar la palabra completamente. Dejar espacios sin estudiar dará lugar a falsas doctrinas. Dejar espacios sin estudiar dará lugar a falsas doctrinas. Dejo ahí para que escriban. ¿Qué pasa? Que nosotros como estudiosos de Dios, cuando empezamos a estudiar las Santas Escrituras, o ahora que las estamos leyendo, he visto que hemos empezado en orden. Y el decir, de pronto dice, cuando empezamos como hoy justamente empezamos con el libro de Levíticos, y de pronto dice, uy, pero esto, qué pesado, empezar a estudiar Levítico, y entonces, ¿qué hacen algunos? Que les ha ocurrido, se saltan, como una catapulta, entonces, ¡pum!, Josué, y se dejaron Levítico, Números y Deuteronomio. ¿Qué por qué? Porque la Escritura de pronto no la pueden comprender. Entonces tenemos que no dejar espacios sin estudiar. Toda la Escritura es inspirada por Dios. La tenemos que examinar todo. Desde estudios de Levíticos, de Números, de Deuteronomios, se han sacado muchas prédicas. Ustedes pueden buscar en muchas prédicas con respecto a esos estudios porque ahí es Jesucristo, mostrando de Jesucristo. Todo lo que había en el Antiguo Testamento era una ilustración, una sombra de algo que iba a venir, Jesucristo, la realidad. Entonces necesitamos entender, para poder entender el libro de Hebreos, necesitamos entender parte de estos libros porque ahí en el libro de Hebreos nos muestra todo lo que era el tabernáculo, los sacrificios y todas estas cosas. ¿Y dónde encontramos? Pues justamente en estos libros. Entonces no podemos dejar esos espacios. ¿Por qué no podemos dejar esos espacios? Porque sencillamente eso va a dar lugar a que hayan unas falsas doctrinas. ¿Vale? ¿Queda claro? Bueno, hasta aquí terminamos esta área y empezamos con otro nuevo título que es Divisiones de la Teología Sistemática. Divisiones de la Teología Sistemática. En este
años de estudio que nosotros llevamos, quiero explicarles de que nuestra enseñanza es de una manera circular. Entonces, algunos han empezado aquí en este punto y han visto así en el orden que está aquí, que Dios les voy a transmitir, y han empezado en el orden, pero otros en el estado de tiempo del año pasado no han podido entrar por aquí. Pero la idea es que todos, a medida que van entrando, den el círculo completo de los ciclos de estudio, los vean todos y completan lo que es nuestra asignatura, que es Teología Sistemática. Para eso vamos a tardar 3 años, que es, cada año estaremos estudiando 3 trimestres, ¿vale? Por lo tanto, paso el segundo. ¿Ya les había hablado de la bibliología? No. Pues entonces, primer punto, bibliología. Bibliología, por favor. Es el estudio de todas las verdades, concernientes a la Biblia, su origen, inspiración. Es el estudio de todas las verdades concernientes a la Biblia, punto seguido, su origen. Estaremos hablando de su origen, su inspiración y hablaremos de los escritores y etcétera. Ya la hemos dado, ya la hemos transmitido. Los que no la van a ver, pues la van a ver esa enseñanza, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué es lo que quiero enseñarles y explicarles aquí? Hemos visto aquí que entonces vamos a hablar sobre la Biblia, su origen. Claramente es un libro sobrenatural, un libro que Dios nos lo ha dado. Ese libro, sí, inclusive hace poco estuvimos estudiando una prédica con respecto al estudio, mirando su origen, las características de lo que Dios había puesto para mostrar de que ese libro es un libro sobrenatural, ¿vale? Y en cada detalle yo les estaré explicando más a fondo con respecto a este tema, ¿vale? En cada trimestre. Segundo punto, Cristología. Cristología. Es el estudio de todas las verdades concernientes a Jesucristo. Es el estudio de todas las verdades concernientes a Jesucristo. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de su naturaleza, su humanidad, su divinidad, obras, etc. En el estudio de la Cristología es bueno para poder entender que Jesucristo es Dios. ¿Cuánto lo creen? Amén. Por lo tanto, tenemos que estudiar, mostrar que Jesucristo es Dios, y entonces vamos a hablar sobre su naturaleza divina. Jesucristo, 100% Dios y 100% hombre. Naturaleza humana, naturaleza divina. Así como lo dice en Isaías 1:9. Niño nos es nacido y hijo nos es dado. Ahí está hablando de sus dos naturalezas, su naturaleza divina, naturaleza humana. Niño nos es nacido porque ha nacido como un hombre, pero hijo nos es dado. Dios nos ha dado a su hijo, naturaleza divina, ¿vale? Entonces eso lo estudiaremos en Cristología. Tercer punto, neumatología, con una P antes. Neumatología. Las palabras griegas con respecto a todos estos significados yo se las estaré dando en cada trimestre. Cuando veamos la asignatura, ahí especificaré más sobre la palabra, esa palabra griega. Por ahora solamente quiero que escriban que es el estudio de todas las verdades. La palabra neuma viene de viento, hálito, viento, ¿vale? Es el estudio de todas las verdades concernientes al Espíritu Santo. Entonces vamos a hablar en este trimestre sobre lo que es el Espíritu Santo. ¿El Espíritu Santo es una persona? ¿Cuánto lo creen? Sí, porque algunas personas, los unitarios, consideran de que el Espíritu Santo es una energía emanada con Dios. ¿Vale? Entonces, todas las verdades sobre el Espíritu Santo, hablaremos sobre su divinidad. El Espíritu Santo es Dios, ¿sí? Su obra, la obra que ha realizado el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, su presencia y eternidad. Su divinidad, obra, poder, presencia y eternidad. Si alguno se llegara a quedar atrasado por algo, la clase está grabada y la pueden ponerse al día, ¿vale? Ahora tranquilo que en las próximas clases van a descansar, no se me vayan a desanimar. Es que en la primera clase necesito que escriban la primera introducción, se cansan.
Yo sé que algunos se cansarán, pero yo sé que después, ¿sí? Ya en las próximas clases iremos, ya los que han estudiado conmigo han visto que nosotros iremos llevando una metodología donde vamos dando una cita bíblica y vamos teniendo espacio. Pero esta primera clase siempre es así. Así que aquí se les está probando primeramente. Lo estamos probando. Pero bueno, pues si se quedan atrasados ya lo pondrán al día. Por favor, y vamos rápido porque quiero dejarles terminado esta parte. Si se quedan atrasados, yo quiero que por favor por internet lo sigan. Eclesiología. Mira, si ustedes ven que la primera introducción siempre es el estudio de todas las verdades concernientes a, esa parte también se la pueden saltar, que eso ayuda mucho. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de la iglesia. Vamos a hablar de su nacimiento. Hablaremos del desarrollo de la iglesia, la función de la iglesia, cómo ha funcionado y cómo está funcionando. ¿Quién es la iglesia? ¿Hay iglesia aquí? Amén. Nosotros somos la iglesia. Ya vimos eclesiología, los que han visto con eclesiología vimos que cómo fue fascinante este estudio increíble de lo que es la eclesiología. Y vamos a hablar sobre la eternidad, dónde vamos a estar como iglesia. Hablábamos de que la iglesia no son 4 paredes, sino somos nosotros, etcétera, ¿vale? Paso la lámina. Soteriología. Es el estudio de todas las verdades concernientes a la salvación. Solterio de la palabra salvación, logía, estudio, salvación del hombre. Entonces hablaremos sobre la salvación del hombre. ¿Qué hablaremos ahí? Sobre el pecado, hablaremos sobre la gracia, hablaremos sobre el perdón, estaremos hablando sobre la sustitución, justificación, santificación, glorificación, etc. Es increíble. Los que recibieron soteriología fue de un año increíble porque verdaderamente ahí aprendimos muchísimas cosas doctrinales que están en las Santas Escrituras pero que nosotros no las entendíamos con estas palabras. Entonces eran temas específicos hablando sobre la caída del hombre, el pecado original. Y después empezamos a mirar el proceso de nosotros, los seres humanos, como para ser hijos de Dios, el proceso como fue Dios dándonos una gracia porque nos ha perdonado, nos ha enviado un sustituto que es Jesucristo, y Jesucristo por medio de la obra redentora nos ha justificado, nos ha redimido y también nos ha puesto posicionalmente en un cuerpo que es un cuerpo espiritual que nos ha santificado posicionalmente y para una eternidad seremos glorificados. Amén. ¿Lo entendieron y lo comprendieron esto? Esto es una realidad en nuestras vidas y es bueno que lo entendamos en nuestra mente. Por una eternidad estaremos siendo glorificados. Amén. Lo voy a volver a decir. Por una eternidad seremos eternamente glorificados. Amén. Creámosle esa palabra, que eso es cómo vamos a hacer. Entonces, sexto, homilética, clase, primer punto, primera vez. Primera parte, mejor dicho, puse homilética 1. ¿Por qué? Porque es la que vimos el trimestre anterior y no es una rama de la teología sistemática, sino es una rama de la teología pastoral. Entonces, es una rama de la teología pastoral, el cual se encarga del estudio del sermón o el discurso religioso. A propósito, de una vez los estoy viendo, me están debiendo notas, o yo, algunos, del trimestre anterior. Me están debiendo, entonces por tema de la cuarentena y la situación que hemos vivido aquí, nos hemos encontrado que hemos tenido que paralizar los sermones y muchas cosas, pero no se preocupe, que este año ya les tocará, que no se quedan así, yo. Por lo tanto, es una rama. Entonces vamos a hacer un parón aquí, ahora. Les estaba hablando de la teología sistemática. Ustedes imagínense un árbol que tiene ramas, tiene muchas ramas. Entonces en un trimestre estudiamos bibliología, otra rama la cristología, otra rama la neumatología, otra rama la eclesiología, otra rama la soteriología y en este trimestre angeología, escatología. Es una rama, y en la teología sistemática hay más ramas, pero nos enfatizaremos en esas 7 ramas. Entonces es un árbol que vamos estudiando, cada trimestre vamos estudiando una asignatura. Por lo tanto, la homilética no es parte de este árbol de la teología sistemática, sino parte de una teología pastoral.
pero es para predicar, para enseñar los sermones y diseñar sus propios sermones. ¿No fue de bendición para su vida los que estuvieron diseñando sus propios sermones? Bueno, ahora, este trimestre, el que vamos a estudiar ahora, se llama angeología. No, lo voy a corregir. Por favor, me he equivocado aquí. Así, escríbanlo así. Angeleología. En muchas partes lo van a conseguir como angeología, pero nosotros la verdaderamente manera correcta de hablar es angeleología. Angeleología, ¿vale? Y eso es lo que vamos a ver en este trimestre. Es el estudio de todas las verdades concernientes a los ángeles, su creación, poder, ministerio, servicio, etcétera. Si no, esta parte no las terminan de escribir, las voy a pasar, necesito terminar. Y quiero dejárselo terminado por hoy, ¿vale? Así que paso página y ustedes se ponen al día. Escatología. También igualmente, si no la alcanzan a escribir, tómenle una foto y pueden ponerse al día y esta escritura la pueden poner. Por lo tanto, escatología es el estudio de todas las verdades concernientes, a los últimos tiempos, el arrebatamiento de la iglesia, las señales antes del fin, la manifestación del anticristo, la gran tribulación, el establecimiento del reino milenario. Es increíble esta enseñanza que vamos a recibir este año, terminando este trimestre vamos a estudiar escatología, ¿vale? Y por último, 9 estará y terminamos, que es la homilética. Homilética, que es la segunda parte. Y estaremos estudiando pues la palabra homilética, que viene de las palabras griegas, y ahí estaremos estudiando, ¿sí? 3 tipos de sermones, pero ya estudiamos uno, que fue el sermón textual. Ahora vamos a estudiar sobre el sermón temático y el sermón expositivo, ¿vale? Vamos a orar para darle gracias a Dios por este tiempo, y las dudas, cualquier cosa nos escriben o me dejan todos están en la lista. Por favor, quiero la lista de asistencia que todos hayan apuntado. Padre maravilloso, yo quiero darte gracias por este tiempo, Señor, por la primera clase, Señor, que hemos podido recibir, Señor, de angeleología, Señor, y hoy, Señor, agradecemos también por las personas que nos están siguiendo y nos están viendo a través de la internet. Gracias, Señor, por sus vidas, y desde allí donde ellos están, que se puedan introducir. En la próxima semana quiero decirle para todos que empezamos en materia con lo que es teología sistemática, porque nuestras enseñanzas siempre son basadas una declaración y una cita bíblica. Una declaración y una cita bíblica apoyando todo lo que estamos diciendo. Dios me lo bendiga y bendiciones para todos. Adiós.